Bendito y alabado sea el santo, precioso, todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y toda la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman, del Ministerio Maranatha, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios, no por llamado de hombre, y para la gloria de Dios, y mi alma alaba su bendito nombre. Desde Dallas, Texas, USA. Continuaremos, mis amados, con el fascinante, extraordinario estudio que tenemos del libro de Apocalipsis. El día de hoy abordaré los capítulos 15 y 16, que es la enseñanza número 14. El capítulo 15 es corto, por tal razón lo uní con el capítulo 16, ya que es una introducción a las 7 copas de la ira de Dios. Así que de esa manera quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor, por tu infinita misericordia. Te pedimos, amado mío, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos dé revelación, que tu Santo Espíritu nos haga aprender lo que usted nos está enseñando a través de tu santo y precioso libro de Apocalipsis. Te pido, Señor, que abra los oídos espirituales, pero también te pido que abras los ojos espirituales y la mente espiritual de todo aquel hermano y hermana que está ahora mismo estudiando conmigo este fascinante libro de Apocalipsis, este estudio sistemático, exhaustivo que llevamos, Señor, para que tu santo y bendito nombre sea glorificado y para que este hermano, esta hermana que está viéndome ahora mismo, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, sea edificado como tu cuerpo, y de esa manera yo pueda cumplir la unción y la comisión que usted me ha apartado, por lo que usted me ha ungido y llamado a hacer para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 15, versículo 1 del libro de Apocalipsis dice así: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado como fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y sabemos que hay un corito muy lindo que canta esto, y es muy lindo. Y aquí es donde procede. Estas plagas contienen los juicios finales. Juicios finales. Los primeros juicios son los 7 sellos, luego las 7 trompetas, y ya entramos en la parte final de la gran tribulación, que son las 7 copas de ira de Dios. Aquí consume toda la ira de Dios. Estos son los juicios finales. A diferencia de los 7 sellos y de las 7 trompetas, que en ambas partes hubo un intervalo, o como le llamo yo, un paréntesis. Aquí no hay paréntesis, aquí no hay intervalo. Aquí las 7 copas de la ira de Dios se derraman una hasta otra, de la 1 hasta las 7. No hay intervalo, porque aquí se consume toda la ira de Dios. Y esto es muy interesante. Dice, estas plagas contienen los juicios finales de Dios sobre la tierra durante la tribulación. Ya estamos aún en la gran tribulación. Esto está sucediendo ya en la gran tribulación.
Se les llama los juicios de las 7 copas de oro, Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Y comienzan precisamente en el capítulo 16, que ahora mismo le vamos a entrar inmediatamente. Las 7 copas de juicio son el despliegue de las 7 trompetas de juicio, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Los que habían alcanzado la victoria sobre las bestias son los que no abandonaron su fe en Cristo, cuando el anticristo los persiguió, amenazó y aún asesinó. Ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 al 11. Nuestro amigo Yaqueli nos opina: el momento para los juicios de la copa de la ira está sobre los moradores de la tierra. Toda la ira de Dios que empezó en el capítulo 6, acuérdate que en el capítulo 6 es cuando empieza la tribulación. No empieza en el capítulo 4, después del arrebatamiento de la iglesia, que es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es el harpazo. Hay 2 capítulos y no es hasta en el capítulo 6 que empieza la tribulación. Muchos pastores, muchos ministros dicen que la tribulación va a empezar inmediatamente cuando la iglesia sea arrebatada, y eso es totalmente falso. La tribulación empieza, según Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando Israel, el Estado de Israel, firma el pacto con el anticristo. Ahí empieza en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Ahí es cuando empieza. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro Apocalipsis, muchos eventos van a suceder. Primero es el arrebatamiento, el harpazo de la iglesia. Luego, el tribunal de Cristo. Y tercero, las bodas del Cordero. Esos son los 3 eventos que van a suceder en el cielo. Aquí en la tierra va a haber mucha mentira, mucha confusión, mucho engaño. La gente, millones, no sabemos exactamente cuánto, vamos a desaparecer de este mundo. Y entonces el anticristo va a comenzar a meter mentira. Y ya hay una mentira que se está diciendo que los extraterrestres, eso no es cierto, mis amados. Eso es pura mentira de los que odian la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y están inventando un montón de mentiras. Y se van a decir muchas cosas. Pero van a haber guerra también. De hecho, ahí es cuando va a suceder Ezequiel 38 y 39, que no ha sucedido todavía. Van a suceder muchas cosas. Va a haber un lapso de tiempo que no se sabe exactamente cuánto es, pero se cree que es mínimo, son 7 años que van a pasar, pero no es garantizado. Pueden ser más de 7 años. ¿Por qué decimos que es mínimo 7 años? Porque Ezequiel 38 y 39 habla de Gog y Magog, la guerra que van a querer hacer Rusia con sus aliados musulmanes árabes para invadir Israel, una coalición la cual nunca ha existido. A Israel se nos ha atacado muchos países en varias ocasiones desde 1948, desde que volvimos a renacer. Sin embargo, nunca ha habido esa magnitud, como lo describe Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Entonces, por esa razón creemos, los escatólogos, de que van a ser mínimo 7 años, porque el Señor habla de que nadie va a intervenir. Nadie va a ayudar a Israel. Estados Unidos no va a ayudar a Israel, para que tú sepas. Estados Unidos no aparece en profecía bíblica. Yo ya lo enseñé eso en la clase capítulo número 12, abordo que esas 2 alas grandes de águila que recibe Israel no es Estados Unidos. No es Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos no aparece en profecía bíblica. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos va a recibir juicio de Dios. Pues hemos abandonado a Dios. Hemos sacado a Dios de las cortes. Hemos sacado a Dios de las escuelas, y cuando sacamos a Dios de la escuela comenzó todas estas matancinas en las escuelas, en el sistema judicial. Hemos sacado a Dios de todo. Y lo último que no se ha podido hacer, y eso es porque ha habido mucha gran oposición, es quitar el emblema del signo de dólar que dice que en Dios confiamos. Es lo único que no se ha hecho. Pero Estados Unidos, igual que Israel, es apóstata y ha dado la espalda a Dios. Y Dios va a traer juicio sobre Estados Unidos. La única razón por la que Dios no ha traído juicio a Estados Unidos, 2 razones. Número 1, porque hasta el día de hoy sigue apoyando a Israel. Y se cumple Génesis capítulo 12. Bendeciría a los que te bendicen. Número 2, y más importante, es porque la iglesia está aquí. Y sabemos que Estados Unidos es el país con mayor población mundial cristiana. Por tal razón, cuando la iglesia sea arrebatada,
según 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que es 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 y que a la vez es Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Todas esas tres escrituras se cumplen con Juan capítulo 14 versículo 2, donde el Señor promete que Él personalmente vendrá por nosotros. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo, estoy hablando de la verdadera iglesia, la iglesia de Filadelfia, sea arrebatada y el harpazo suceda, Estados Unidos va a caer en un colapso financiero. Así de sencillo. Millones de cristianos en los Estados Unidos vamos a desaparecer. Y sabemos que en Estados Unidos existe la mayor población mundial cristiana. La mayor población mundial cristiana. Entonces, cuando todos los cristianos que vamos a desaparecer de los Estados Unidos dejemos de pagar impuestos, porque ya no estamos, ya no vamos a pagar el income tax, ya no vamos a pagar el sales tax o el valor de venta, ya no vamos a pagar impuestos por los ingresos que tenemos, ya no vamos a pagar impuestos por las casas que tenemos, ya no vamos a pagar impuestos por los carros que tenemos, ya no vamos a pagar impuestos por todo lo que consumimos, ya no vamos a contribuir a la economía. Estados Unidos va a fracasar económicamente y por tal razón dejará de ser la potencia mundial que actualmente es, como la potencia mundial militar, económica, tecnológica número 1. Entonces, por esa razón Estados Unidos, Dios va a traer juicio, porque Estados Unidos hemos matado millones y millones y millones de bebés en cuanto al aborto. Aparte de que promovemos, como ningún otro país, bueno, Europa también lo promueve, el homosexualismo y el lesbianismo, pero en Estados Unidos es donde peor se está promoviendo. Y por supuesto todas las cosas horribles que el enemigo ha metido, como la pornografía, como la droga, como el asesinato, como el suicidio. Aquí en Estados Unidos, el país donde más gente se suicida en el mundo, como el alcoholismo, la adicción. O sea, todo eso son cosas que el enemigo, Satanás, ha metido. Y Dios va a traer juicio sobre este país. Es mi país, lo amo, me duele, pero abandonado. Y la Biblia dice que todo país que abandona a Dios, Dios traerá juicio. Así que así como Dios trajo juicio sobre Israel, también va a traer juicio sobre Estados Unidos. Por esa razón, en el momento que nosotros los cristianos seamos arrebatados el harpazo de toda la tierra, Estados Unidos va a dejar de ser la potencia mundial. Rusia, que es el segundo país más poderoso del mundo, se aprovechará y tratará de invadir a Israel. Ese es Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, que es Gog y Magog, con sus aliados musulmanes árabes y una coalición de más de 20 naciones que van a querer invadir a Israel. Nunca se ha invadido Israel con tan magnitud. Eso es una guerra que todavía no ha sucedido, pero Dios lo profetizó. Sin embargo, las Naciones Unidas, ni las Naciones Unidas, ni Estados Unidos, ni ningún país va a auxiliar a Israel. ¿Por qué? Porque el único que va a auxiliar a Israel es Dios. Lo dice bien claro. Y Dios va a hacer de llover fuego desde el cielo y va a desbaratar los ejércitos de Rusia con todos sus aliados musulmanes. Y cuando tú lees Ezequiel 38-39, la profecía bíblica dice que un año se va a demorar Israel enterrando todos los millones y millones y millones de cadáveres. Un año. Y van a ser en fosas comunes. Y se va a demorar un año. Y también dice que se va a demorar 7 años destruyendo todas las armas de Gog y Magog, o sea, de Rusia y de toda la coalición musulmana, de todos los países árabes que van a querer invadir. Por esa razón, creemos que va a ser mínimo 7 años, pero probablemente más, desde el día que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada hasta cuando empieza verdaderamente la tribulación. Pero puede ser más. La Biblia no dice exactamente, nos da indicadores, interpretamos basado a Ezequiel 38 y 39, que pueden ser posiblemente mínimo 7 años, quizás un poco más de tiempo, pero definitivamente no menos de tiempo. Así que eso es muy importante que pongamos en perspectiva. Ok, entonces aquí nos enseña de que estas plagas estas plagas contienen los juicios finales de Dios sobre la tierra durante la tribulación, y ya está en la tribulación. Aquí se enseña de que en el capítulo 6 comienza el juicio de Dios, pero ahora, aquí en el capítulo 15, ya se está dando la introducción, y no es hasta en el capítulo 16
cuando las 7 copas de la ira de Dios se derraman sistemáticamente en el mismo capítulo 16 sobre la tierra y se cumple todo el juicio de Dios. Así que sigamos porque esto está fascinante. Pero ahora el clímax está a la puerta. Después de que se completen los juicios de la copa de ira, los justos requisitos de Dios para el juicio sobre todas las personas que han rechazado sus serios e insensatos llamados para que se reconcilien con Él. Dios ha continuamente llamado a los hombres, aunque ya no está la era de la gracia, la dispensación de la gracia se termina en el momento que la iglesia sea arrebatada. Todavía Dios está mostrando misericordia. Todavía Dios está dando oportunidades a los hombres. Porque Dios es misericordioso y la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y nos enseña la palabra. Pero los hombres se rehúsan a arrepentirse y aceptar el llamado y el regalo de Dios, que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, sus serios e insensatos llamados insensantes llamados para que se reconcilien con Él habrá sido satisfecho. Por fin el planeta Tierra está listo para recibir a su Rey. ¿Por qué la ira, Dr. Bono? ¿Por qué tanto juicio de Dios? Precisamente para eso, para penalizar o pagar el pecado, penalizar a los hombres, pero también para preparar a la tierra para el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que se pueda disfrutar la verdadera paz que solamente en nuestro Señor Jesucristo se da. Lo que ya se ha dicho con anterioridad merece ser repetido. La ira de Dios no comienza aquí. Comenzó con el juicio de los sellos, como inicia en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Y termina con los juicios venideros de las copas de la ira de Apocalipsis capítulo 16. Ahora mismo lo vamos a ver. La prueba de que la ira de Dios comenzó, Apocalipsis 6, es el siguiente versículo. Mira lo que dice Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahí empieza la ira de Dios. Apocalipsis 6, 17. Los judíos y gentiles se han martirizado por rehusar ponerse la marca de la bestia. Empiezan a llegar al cielo. Estos son aquellas personas que serían reunidos con sus cuerpos físicos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De la misma manera como la multitud de Apocalipsis capítulo 7, que sirve a Dios en el templo, pero que nunca se les llama a tales mártires, reinarán con Cristo, pero nunca serán llamados reyes o sacerdotes. Solamente la iglesia puede ser llamada reyes y sacerdotes. Ese es un privilegio que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque tú y yo creímos voluntariamente. Estos mártires o santos de la tribulación no creyeron voluntariamente, creyeron forzosamente. Muchos de ellos iban a la iglesia. Muchos de ellos van a ser hombres y mujeres que iban a la iglesia, diezmaban, ofrendaban. A lo mejor hasta eran pastores. No me van a sorprender ver a muchos pastores ahí. No me van a sorprender ver a muchos maestros ahí. No me van a sorprender ver a todos esos falsos apóstoles hoy en día ahí. No me va a sorprender ver a muchos evangelistas que predican el falso evangelio de la prosperidad, que es una mentira del mismo infierno, del mismo diablo. No me va a sorprender a muchos líderes ahí. Muchos de ellos van a ir a la iglesia. Muchos de ellos han ido a la iglesia por años, pero se van a quedar. Entonces, posiblemente se salven. Aunque la Biblia dice bien claramente que Dios va a traer confusión. Hay gente que me dice, Dr. Goldman, si yo me quedo no hay problema. Me arrepiento durante la tribulación. Pero es que nadie te garantiza. Va a haber un espíritu de mentira, lo cual aunque hay ahora, pero hoy en día está la verdad todavía, que es el evangelio. El evangelio va a seguir en la tribulación, pero ya la dispensación de la gracia se determina y serán por obras. La salvación será por obra, ya no por fe. Por obra. No solamente que tienes que creer y dar tu vida para poder ser salvo. Entonces, muchos de esos falsos ministros que hoy en día tú los verás en la televisión y en tremendos templos, mega iglesias, y que andan en trajes de $1000 y andan su propio jet privado y andan hasta en Rolls Royce y puros Mercedes Benz y andan en yates privados y tienen hasta sus propios aeropuertos, tienen sus propios satélites
radios de satélites propias. Muchos de ellos se van a quedar ahí, mis amados. Muchos de ellos se van a quedar ahí. Y también hermanos que lamentablemente diezmaron, porque el diezmo no te lleva al cielo, para que tú sepas. No te lleva al cielo. ¿Ok? Entonces yo conozco, hay narcotraficantes que diezman, pero no van a ir al cielo. No van a ir al cielo. Y yo sé de narcotraficantes, y se sabe de narcotraficantes que diezman. Y aún gente de la mafia diezma. Pero eso no lleva al cielo. O mandan ofrendas especiales. Y muchos de estos falsos ministros le llaman columna financiera, mi hermano. Eso es mentira de Satanás. Dios no necesita columna financiera. Dios necesita gente que lo amen y que le obedezcan. Y Dios sostiene su propia obra. Así que eso es una mentira del mismo infierno que usan estos falsos ministros. Ok, el pensamiento del hombre se conformará al de Dios, lo cual por tanto tiempo fue resistido, pero finalmente será logrado. Después de la destrucción cierta y total del anticristo y de sus aliados, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Esa escritura se va a cumplir ese día. Esa escritura no se ha cumplido todavía, pero ese día se cumplirá. Apocalipsis 15:5 dice así: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí nadie va a interceder por nadie. Aquí ya no hay más intercesión. Este es tiempo de juicio. Dios se encierra, nadie va a poder hacer intercesión por nadie. Juan vio un templo en el cielo como el tabernáculo del Antiguo Testamento, que contiene los 10 mandamientos, según Éxodo capítulo 32, versículo 15. También Éxodo capítulo 40, versículo 30 y 35, y Números capítulo 17, versículo 7. Esto significa que los juicios son el resultado de la oposición de Dios al pecado y del rechazo humano de su ley y de su palabra. Estos serán los últimos juicios divinos sobre un mundo malvado, antes de que Cristo reine. El hecho de que nadie puede entrar en el templo hasta que las plagas sean completadas, según Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, significa que nadie puede interceder para detener el juicio de Dios, que Dios ha declarado ya el fin, y su juicio será completo y sin misericordia. Ya que le dice lo siguiente: el hecho de que estos ángeles estén vestidos de linos limpios y resplandecientes significa que los juicios son justos. La tierra se merece cada fragmento de lo que se avecina y no será una situación agradable. El rey del universo se encierra, me encanta como ya que él lo pone, el rey del universo se encierra en su templo para lamentar la necesidad de todo esto. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Y una vez más se nos muestra que Él no hará nada, ni para acortar la duración, como tampoco para disminuir el impacto de estos juicios finales. Todo esto correrá su curso y nadie puede cambiar el rumbo. Ahora vamos a ver, mis amados, el capítulo 16. Capítulo 15 es bien corto, es más que todo una introducción al capítulo 16. Capítulo 16 son las copas de ira. Estos son los juicios finales. 16, Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Comienza ahora el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, poco antes del retorno de Cristo a la tierra. Ya Cristo está por retornar.
pronto, pero se necesitan las 7 copas primero. Una gran guerra mundial ocurrirá hasta el fin de estos juicios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 y versículo 16. También Daniel capítulo 11, versículo 36 al 45 nos habla de esta gran guerra que va a suceder, que son más intensos y severos que los predecentes. Ya que le dice, todo el mundo fue advertido sobre las terribles consecuencias que tendría el tomar la marca. Ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 12, que dice así: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, o ella también, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una vez escuché a un famoso predicador decir que aunque la gente se ponga o se deje poner el sello de la bestia, pero todavía se puede arrepentir y recibir salvación. Falso. Muy famoso. Muy famoso. John MacArthur se llama. Ese día dejé de escucharlo. Yo estudiaba bastante material de él. Compraba su Biblia incluso. Y a menudo compraba material de él. Pero ese día dejé absolutamente y lo eliminé por completo. ¿Por qué? Porque eso es una herejía del diablo. Eso es una mentira. La Biblia lo dice en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. 14, versículo 9. Ese tercer ángel mandó advertir a todos los moradores de la tierra que si alguno se dejaba poner el sello de la bestia o adoraba su imagen, nunca iba a recibir perdón. Entonces, cuando este hombre dice eso, automáticamente ese hombre es un falso maestro. Nadie que reciba el sello de la bestia o adore su imagen recibirá perdón, sino que tiene garantizada su condenación eterna, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Ten cuidado con lo que te están enseñando. Hay muchos falsos maestros en la televisión, en el internet, en la radio. Por eso tienes que conocer las escrituras. La palabra es clara. La Biblia interpreta la Biblia. Principio hermenéutico número 1. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 9 lo dice bien claro. Nadie que reciba la marca o el sello de la bestia y adore la imagen de la bestia recibirá perdón. Nadie. Dios mandó esa advertencia con ese tercer ángel antes de que Dios mandara los últimos 7 juicios, que son las copas de la ira. Entonces es importante que tú y yo sepamos esa verdad. Y todo aquel que diga otra cosa es falso y es un hereje. Y un anatema, como le llama el apóstol Pablo. Anatema significa un maldito. Todo aquel que dice algo diferente a lo que la verdadera palabra de Dios dice o enseña, sea anatema, dice la palabra. En otras palabras, sea maldito. Y todo aquel que cree en esa mentira es maldito también. De la misma manera, todo aquel que cree la verdad de la palabra es bendito. Por eso es que tenemos que creer lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Y la Biblia interpreta la Biblia, mis amados. Apocalipsis 16:3 dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Pero déjame hacer un paréntesis. Comienza el primer ángel y derrama la primera copa. Vamos a poner en perspectiva esto. Lo más interesante es que cae sobre todos los moradores de la tierra que tienen el sello de la bestia. Y les viene una úlcera maligna. Esto no lo podemos tomar a la ligera. Todo el mundo fue advertido. Y dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera maligna.
Ya una úlcera es maligna por naturaleza. Quiere decir que la severidad de esta úlcera es mucho más de una úlcera actual, como se conoce el día de hoy. Eso te tiene que hacer temblar. Pero si tú estás en Cristo firme, mantente firme. Pero no te desvíes de la verdad para que no recibas esto, mi amado. Ok, cierro paréntesis. El segundo ángel, dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, perdón. Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Perdón. El mar se contamina tanto que muere toda criatura que vive en él. Y el color de su contaminación se parece a la sangre. Esto nos dice claramente y nos recuerda a Éxodo capítulo 7, versículos 20 al 25. Lo mismo sucede con los ríos y también los manantiales de agua. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. Ya que le dice, si una tercera parte del mar ya había sido golpeada durante los juicios de la trompeta, ahora lo que queda se contamina. Acuérdate que con la trompeta, una tercera parte ya había sido golpeada. Pero quedaban 2/3 partes que todavía no habían sido golpeadas. Aquí se golpean las segundas 2/3 partes. O sea, ahora sí, el 100% del mar y toda la fuente. Imagínate un mundo sin agua. Un mundo sin agua. Todas las aguas, tanto salubres del océano, saladas como dulces, de los ríos y los lagos y las lagunas, todas las aguas se convertirán en sangre cuando el segundo ángel derrame su copa de ira sobre las aguas, según nos dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. El tercer ángel, versículo 3. El tercer ángel dice, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras. Pero no dice el que ha de venir. Eso es muy interesante. Porque ya el juicio de Dios trae el retorno de Cristo. Por eso ya no se profetiza que porque ya la venida de Cristo ya está por consumirse en ese momento. El santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 17 dice así. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los que objetan la justicia de Dios en sus juicios no entienden la terrible maldad del pecado ni con cuánta intensidad Dios aborrece. Un Dios santo y justo necesariamente debe oponerse a la maldad y castigarla. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 19, Hebreos capítulo 1, versículo 9 y Salmos 119, versículo 137. Ya que le opina. Y de nuevo la fuente de las aguas frescas son atacadas. Habían sido parcialmente, una tercera parte, envenenadas antes, Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. Pero ahora todas se convierten en sangre como el mar. Vamos a recordar qué pasó en Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Lo que expliqué y enseñé ese día es que básicamente esas aguas se convirtieron en radioactivas y envenenaron a los hombres y los mataron. Pero esa era apenas una tercera parte. Ahora las otras 2/3 partes reciben el juicio de Dios. Por segunda vez, en el versículo 5, el nombre de Dios no contiene y que vendrás. Pero ahora el nombre también indica la pluralidad de la Trinidad. Algunas traducciones le agregan la frase y que vendrás y otras no lo hacen. Todas aquellas personas que están bajo el altar claman apoyando esos juicios. Es la sangre de ella a los que los ángeles de las aguas se están refiriendo. Ellas les habían pedido al Señor cuánto tiempo tendrían que esperar hasta que su sangre fuese embestida y ahora ha terminado su espera. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 10, cuando el Señor rompe
el quinto sello y las almas de los decapitados comienzan a clamar a Dios pidiendo justicia divina. Y el Señor les dice que todavía tienen que esperar porque el número de sus consiervos y de sus hermanos no se había completado. Pero hasta que se completara, Dios iba a hacer justicia divina. Aquí Dios hace ya la justicia divina. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso se llama justicia divina. Ahora voy a traer al doctor David Diamond, el reconocido predicador judío mesiánico. Él hace la siguiente observación. Me gusta aprender mucho del doctor David Diamond. El doctor David Diamond y yo somos prácticamente iguales. Somos igual, dos judíos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También el doctor Diamond me ha enseñado mucho a mí. Es un excelente escatólogo y yo he aprendido mucho del doctor Diamond. Y oro por él para que Dios lo bendiga mucho. Entre los seres celestiales, dice el doctor Diamond, ángeles creados por Dios, tenemos a los dominios o dominaciones. Se les llama así porque tienen la orden de ejecutar la voluntad de Dios, distribuyendo a los ángeles inferiores en sus funciones y ministerios. Se caracterizan por dominar, de ende su nombre, o de ahí su nombre, sobre reinos creados. Gobiernan sobre el reino acuático, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Estos 4 reinos son gobernados por ángeles. El jefe de ellos es el famoso ángel Rafael, jefe de los dominios. En el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento se mencionan básicamente 2 arcángeles, Miguel y Gabriel. Miguel se menciona, tiene un acto muy activo porque su misión es proteger a Israel. Esa es su misión. Gabriel, su participación es más en el Nuevo Testamento, aunque también aparece en el Antiguo Testamento cuando le estaba hablando al profeta Daniel, por ejemplo. De hecho, en el profeta Daniel aparecen ambos. Cuando Daniel está ayunando 21 días, baja el arcángel Gabriel con el mensaje y le dice que fue obstaculizado por el príncipe de Persia hasta que vino en su auxilio el príncipe Miguel. Entonces Miguel es el que viene siempre a pelear por Israel. Entonces en Daniel se mira muy clara a ambos. Pero hay otros arcángeles, hay otros. Y nosotros, en el judaísmo, nosotros sabemos mucho de angelología. Sabemos mucho de angelología, especialmente en Kabbalah. Hablamos bastante de eso. Uno de ellos es Rafael. En el Nuevo Testamento no se menciona a Rafael. Pero no puedes creer de que solamente hay 2. Hay muchos, hay muchos. Pero nosotros sabemos de que Rafael es uno de ellos. Y por eso el doctor Diamond nos explica, y yo comparto totalmente ese criterio, porque es lo que se nos enseña en nuestra literatura judaica, de que el arcángel Rafael es uno de los príncipes, que él está encargado de estos dominios. Esto se llama, en el judaísmo, esto le llamamos, o en la literatura judaica, esto le llamamos misticismo judaico. Así se le llama. Ese es el término exacto, el término correcto. Misticismo judaico. Entonces, en el misticismo judaico, nosotros sabemos que hay otros arcángeles. Hay muchos. Hay muchos. ¿Okay? Rafael es uno de ellos. Lo digo porque yo sé que muchos hermanos van a decir, pero es que la Biblia no habla de ello. Es cierto, pero hay. No puedes garantizar que solo hay 2, porque tampoco la Biblia dice que hay 2. ¿Okay? Cierro paréntesis. Apocalipsis capítulo 16:5 dice, menciona al ángel de las aguas. Apocalipsis 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, o sea, ¿hay alguien entre los seres celestiales que tiene potestad sobre el reino acuático? Sí, claro que sí, sobre las aguas. Alguien que tiene la orden de ejecutar juicio y provocar muerte, convirtiendo las aguas del mar y de los ríos, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. Claro, un ángel al servicio de Dios, por supuesto. En suma, que gobierna sobre las aguas. Pero no solo hay ángeles que gobiernan sobre las aguas, también hay ángeles que gobiernan sobre los 4 puntos cardinales
y también sobre el viento, el granizo, la nieve, la cual significa que detrás de todo fenómeno natural hay un ángel controlando todo por orden de Dios. Por eso es importante estudiar Kabbalah, porque el Kabbalah nos enseña el aspecto espiritual de la creación. Obviamente eso es literatura judaica, no la tienes que estudiar, pero nos ayuda a entender muchas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis 7.1. Después de esto vi a 4 ángeles que de pie sobre los 4 ángulos, déjame repetir. Apocalipsis 7.1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces te das cuenta, estos ángeles, Dios les ha dado poder sobre la creación. Aquí hablan de que estos 4 ángeles, Apocalipsis 7.1, estos 4 ángeles están deteniendo en los 4 puntos cardinales, o sea, norte, sur, este y oeste, el viento para que no soplase. Y lo estaban deteniendo hasta que otro ángel le dijo, todavía espera hasta que hayamos sellado a los siervos del Señor, que es cuando sellan a los 144,000 judíos, evangelistas, apologistas. Eso está en el capítulo 7, ya lo estudiamos. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios, y Dios emite el permiso por medio de los ángeles. Los ángeles tienen funciones, por eso es importante estudiar angelología. Nunca se adora un ángel. Un verdadero ángel nunca va a recibir adoración. Al contrario, lo reprende. Vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pedro lo quiso hacer y el ángel lo reprende. Luego en el mismo libro de Apocalipsis, cuando el mismo apóstol Juan lo quiere hacer, en capítulo 10 y aún al final, y el ángel lo reprende y le dice, adora a Dios. Un verdadero ángel nunca va a aceptar adoración, solamente los falsos. Entonces ahí es donde tú sabes cuál es un verdadero. Pero los ángeles, Hebreo dice que son espíritus ministradores enviados para los que hemos heredado la salvación o el reino de los cielos. Pero los ángeles, Dios los ha mandado para funciones y hay diferentes jerarquías angelicales. Y por eso es importante estudiar angiología. Como también es importante estudiar demonología para poder entender. Tú no puedes vencer al enemigo si tú no conoces a tu enemigo. Por esa razón estudiamos demonología. ¿Okay? Y estudiamos angiología porque sabemos que los ángeles Dios los manda para nosotros, que nos apoyan en ese. Por supuesto, la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios son nuestras principales armas. Pero Dios ha mandado ángeles. Y vemos, especialmente en el libro de los Hechos, cómo Dios mandaba cuando liberan a Pedro, por ejemplo. ¿Okay? Cuando el Señor manda a un ángel y libera a Pedro, que lo iban a ejecutar, y lo mandan a libre, fue un ángel quien rompió las cadenas. Entonces, sabemos que están al servicio de Dios para socorrer y ayudar a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Ellos son consiervos nuestros. Una gran ola de calor sucedió en la tierra en el año 2012, mis amados. Y me acuerdo que mucha gente murió de infartos y de muchas cosas. Pero ese calor no es comparado a lo que va a suceder cuando el ángel eche la copa de su ira sobre el sol. Mira lo que dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando tú estás en el desierto de Sahara, por ejemplo, la temperatura sube casi a 130 grados. Y es terrible. Pero eso no es comparado a lo que va a suceder aquí. Aún el sol será juzgado. No solo la tierra, sino el universo entero. El sol, a una luna, a unas estrellas y toda la tierra. Dios está juzgando a todo el universo, porque Satanás se mueve en el segundo cielo, que es el espacio, y Dios tiene que limpiar el pecado. Y ahora el sol recibe la cuarta copa y se le manda a quemar a los hombres. Y sabemos muy bien que la capa de ozono está deteriorada, y que por eso está el calentamiento global que tanto dicen los científicos y tanta preocupación ha creado. Cuando el cuarto ángel derrame
la cuarta copa de la ira de Dios sobre el sol, mis amados, tú y yo no queremos estar en esta tierra, porque va literalmente a carbonizar a todos los seres humanos, o a una gran parte de ellos. Y los hombres, en vez de arrepentirse, blasfeman contra Dios. Apocalipsis 16:11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí viene el juicio de Dios sobre el trono de la bestia. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa comienza a hundir en confusión al dominio mundial del anticristo. Estos juicios especiales se concentran en su cuartel general o headquarter y en sus seguidores. El trono de la bestia se le llama. Aún en medio de terrible juicio de Dios, las personas optarán por vivir en pecado, qué terrible, y persistir en su rebelión contra la justicia. El arrepentimiento es el único acto que detendrá los juicios de Dios, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, Apocalipsis capítulo 9, versículo 21 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. O sea que si todas estas personas se arrepintieran, yo creo que ahora, según la Biblia nos enseña, Dios los perdonaría. Pero a pesar de tanto juicio que Dios ha traído, los hombres prefieren la maldad y no a Dios, y la mentira que la verdad, y se negarán a arrepentirse, y por tal razón se condenarán por toda la eternidad. Ya que le opina, ahora las cosas que se están volviendo personales, habiendo sumergido la tierra en la oscuridad espiritual, el anticristo es atacado con la oscuridad física, con lo cual se le agrega más incomodidad a las llagas y a las quemaduras del sol. Ninguna lámpara, ni el fuego, ni aún la luz del sol serán ayuda alguna ante esta oscuridad que es tan densa que casi se puede palpar. El esfuerzo de Satanás para transformar la verdad en una mentira ha sido tan efectiva que las personas maldicen a Dios por su situación, endureciendo aún más sus corazones para no arrepentirse, creyendo que Dios es su enemigo y que Satanás está tratando de salvarlos. Toda esta gente se mantiene firme en su lealtad al anticristo y a Satanás. Qué terrible, mis amados. Eso es lo que va a reinar en la tribulación y especialmente en la gran tribulación. Ahora el quinto ángel derrama la quinta copa en el cuartel general del anticristo y oscuridad viene. O sea, imagínate, ya hay oscuridad porque Satanás vive en oscuridad, pero hay esta plaga que trae este quinto ángel de la quinta copa de la ira de Dios. Habla de que trae una oscuridad tan densa que es tangible, que ni aún la luz del sol va a poder penetrarla. El mundo entero va a estar en una absoluta tiniebla. Aparte de las llagas de las úlceras que tienen, de la primera copa, y de la cuarta copa, que es el sol de las quemaduras que tienen, ahora hay una intensa tiniebla, no es oscuridad, tiniebla, que ni la luz del sol la va a poder disipar. Y ni aun así los hombres se arrepienten. El sexto ángel, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los reyes del oriente representan a naciones del oriente que participarán en un gran conflicto llevados por el poder satánico a la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19.
versículo 17 al 21. El sexto ángel prepara el camino para la última batalla de los siglos, al secar el río Éufrates, permitiendo así que se acerquen a Israel los ejércitos del este. Eso está profetizado en Isaías capítulo 11, versículo 15. Las ranas que salen de la boca del dragón, sabemos que el dragón es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia que le llama el apóstol Juan, son demonios que pueden hacer milagros y así engañar a las naciones para apoyar al mal, al pecado y, por supuesto, al anticristo. El dragón es Satanás. Eso lo aprendimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. La bestia es el anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Y el falso profeta es la segunda bestia que también aparece en Apocalipsis capítulo 13. Durante la tribulación, los gobernantes de las naciones estarán endemoniados. Hay muchos que ya están endemoniados hoy en día. De hecho, desde la historia hemos visto, por ejemplo, los césares en el Imperio Romano, muchos de ellos estaban tan endemoniados que se endiosaron. Se creían dioses y habían que adorarlo. Y el que no lo adorara, los ejecutaban. Estaban endemoniados. Pero no solamente los césares. Hitler, otro endemoniado. Saddam Hussein, otro endemoniado. Y muchos de estos dictadores que la historia ha tenido son endemoniados. Pero en tiempo de la tribulación, absolutamente todos los gobernantes estarán endemoniados bajo el poder satánico. Todos. Hoy en día en las Naciones Unidas hay muchos que ya no están. En Europa nadie quiere saber nada del Evangelio. Nadie. De hecho, en Europa muchos ya están hasta llamando y esperando al anticristo. Ellos voluntariamente lo están esperando, porque ellos saben que de ahí va a salir, que ese es el antiguo Imperio Romano renaciente. Entonces, esto es muy importante, mis amados, de que nosotros tengamos en perspectiva para que nadie te engañe, mis amados. No te dejes engañar. Hoy en día hay un evangelio que es pura mentira. Un evangelio que te hace sentir bien. Un evangelio que lo único que te dice es que tú eres famoso, es que tú eres lo mejor, es que tú eres lo máximo. Un evangelio que te dice que mientras más diezmo tú das, y mientras más ofrenda tú das, o mientras más semilla tú das, Dios más te va a prosperar. Pero eso es una mentira del diablo. Ayer el Espíritu Santo me habló y me dio esta escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al versículo 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que se predica hoy en día, fábulas. Todos estos falsos maestros, yo los he mencionado: Benny Hinn, Joel Osteen, Joyce Meyer, Kenneth Copeland. Hay muchos. Y por supuesto Cash Luna, Guillermo Maldonado y muchos, grandes y pequeños. Son puras fábulas. Cumpliéndose lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo, al pastor Timoteo. Tú y yo tenemos que caer a la palabra verdadera de Dios, no a la falsa interpretación. Y por eso no te puedes dejar engañar. Pues todos estos falsos ministros son iglesias de Satanás, para que tú sepas. Todos ellos tienen la función de engañar. Ellos son los que están poniendo la cizaña dentro de la iglesia, dentro del trigo. Tú y yo somos el trigo. Ellos son usados por Satanás porque son ministros de Satanás, para que tú sepas. Comenzaron bien, pero se prostituyeron, se vendieron y hasta ahora venden la unción. La unción no se vende. Nadie puede vender la unción. No hay dinero en este mundo. Bill Gates no puede comprar la salvación, ni mucho menos la unción. Jeff Bezos no puede comprar. Estos son los hombres son billonarios, los hombres más ricos de todo el mundo. No lo pueden comprar. Y estos falsos ministros andan vendiendo la unción. Pero eso es mentira del diablo.
Y son fábulas. Son fábulas. Entonces, no te dejes engañar, pues esos son los falsos ministros, que son espíritus de demonio. El apóstol Pablo le llama doctrina de demonios. Aquí el sexto ángel derrama la copa de la ira de Dios sobre el gran río Éufrates. Mira lo que dice Jack Kelly. La gran frontera entre el este y el oeste finalmente es removida, y la coalición de los victoriosos de las guerras del oriente en Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 y 16, cuyas mentes han sido incitadas por los espíritus demoníacos, se dirigen atronadoramente hacia el Medio Oriente. Ahí va a ser el último conflicto para el enfrentamiento final. Pero lo interesante es que Dios llamándolo, Dios les abre el camino, les quita el obstáculo, la barrera, que es el río Éufrates, es el que divide el mundo espiritual entre el este y el oeste. Dios lo quita, Dios les abre el camino, Dios los manda a llamar, Dios les hace la invitación para que vengan. Y en el capítulo 19 vamos a ver qué es lo que va a pasar, que es espectacular, como nuestro amado y glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, mi alma adora su santo y bendito nombre, a mi amado, el amado de mi alma, como Él viene y los desbarata y los asesina a todos y cada uno de ellos. Eso es espectacular. Capítulo 19 lo vamos a ver. Pero ya aquí Él manda a limpiar el camino. Manda a su ángel, echa la sexta copa de la ira de Dios sobre el gran río Éufrates, lo seca, abre el camino para que todos ellos vengan. Él los está mandando a llamar para ese gran día de la última final batalla. La gran frontera entre el este y el oeste finalmente es removida, y la coalición de los victoriosos de la guerra del oriente, Apocalipsis 9, 13 y 16, cuyas mentes han sido incitadas por espíritus demoníacos, se dirigen atronadamente o aceleradamente hacia el Medio Oriente para el enfrentamiento final. Apocalipsis 9:13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y el Apocalipsis 9:14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Hoy en día, nunca en la historia ha habido un ejército que tenga 200 millones. Va a ser una coalición entre los chinos, obviamente, y el resto que quede de los musulmanes, para que tú sepas. Ahí se van a hacer esos 200 millones. Antes de proseguir en este momento, es el momento para un pequeño repaso de la historia, cortesía de Daniel, capítulo 11. Quiero hacer una historia, porque la historia dice que si conoces la historia, conocerás el futuro. Daniel 11, capítulo 11, versículo 40 al 45, dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballos y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa. Israel siempre se le llama tierra, nunca es océano. Los océanos son las naciones, Israel es la tierra gloriosa. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderán su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Daniel 11:43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí Dios está profetizándole al profeta Daniel el fin del anticristo. Cuando Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., el imperio griego fue dividido entre sus cuatro generales.
Casandro tomó los territorios europeos del este, alrededor del mar Adriático. Seleuco tomó Turquía, Irak y Siria. Lisímaco obtuvo las provincias orientales que abarcan Irán e India. Ptolomeo obtuvo Egipto. A Casandro no se le menciona en Daniel capítulo 11 y Seleuco más tarde derrotó a su amigo Lisímaco, adquiriendo así a Irán y al Imperio Oriental. En el proceso, la historia de Daniel capítulo 11 es sobre los reyes del norte. Esos son los reyes del norte. Ya no es Rusia. Aquí es donde muchos se confunden. Aún algunos escatólogos, yo los he escuchado que se han confundido. Ya el rey del norte ya está, ahora no es Rusia, porque ya Rusia fue destruida. Eso es Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, que es Gog y Magog. El rey del norte que está hablando, estos son los del imperio, o sea, Irán y del imperio oriental, China e Irán, para que sea más exacto. ¿Ok? Y los reyes del sur, que es lo que le pertenecía al general Ptolomeo, los cuales pelearon entre sí por el control del mundo conocido durante más de 150 años. Estos son los reyes que Daniel, capítulo 11, versículo 40 al 45, describe. Por supuesto que cuando Daniel escribió el capítulo 11, cerca del año 539 a.C., todos estos hombres ni siquiera habían nacido. Y el reino de Alejandro el Grande aún no había llegado, faltaban 200 años todavía en el futuro. Pero esto es una abrumadora demostración del conocimiento de Dios sobre el futuro. Hay 135 profecías cumplidas que han sido históricamente verificadas solamente en los versículos 35, en los primeros 35 versículos de Daniel capítulo 11. Todas las cuales fueron escritos entre 200 y 400 años antes de que sucedieran los hechos allí narrados. Es poderoso, el capítulo 11 de Daniel es poderoso. Esto le da credibilidad a lo que Daniel escribió sobre los tiempos del fin, inspirados por Dios, los cuales comienza en el versículo 36, pero por el momento nos vamos a concentrar en los versículos 40 al 45. En el mismo momento en que los reyes del oriente, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, comienzan su marcha, otro gran ejército procedente del norte empieza a movilizarse también. Con anterioridad, el rey del norte, que es principalmente Irán, Irak, Turquía y Siria. Todos los países que odian principalmente a Israel. Irán ha jurado que va a borrar del mapa a Israel. Irak lo hizo también, Saddam Hussein lo dijo, pero el que desapareció del mapa fue él. Turquía nos odia. Y por supuesto Siria también. Históricamente siempre hemos sido enemigos de Siria. Entonces estos son los que se conocen como el rey del norte. Irán, Irak, Turquía y Siria. No es Rusia. Ya Rusia desapareció. Dios la eliminó. Dios va a eliminar a Rusia. Ezequiel capítulo 38 y 39. Cuando trate de invadir. Aquí es el anticristo tratando de invadir ahora a la tierra gloriosa que es Israel, a través del rey del norte que comprende la nación de Irán, Irak, Turquía y Siria. Se ha unido con el rey del sur. El rey del sur siempre ha sido Egipto. Sabemos muy bien que el rey del sur es Egipto. Para oponerse al movimiento del anticristo. El anticristo va a tener un gobierno mundial, pero no va a tener el control total, va a haber oposición. El rey del norte y el rey del sur se le van a oponer. Lo dice bien claro Daniel capítulo 11. Para oponerse al movimiento del anticristo de querer controlar el Medio Oriente. Pero este último lo vencerá, o sea, el anticristo lo va a vencer a ellos. Solamente Jordania, el lugar de escondite de los judíos, permanecerá intacto. Según Daniel capítulo 11, versículos 40 al 43. Por eso es que esta nueva amenaza del norte no puede ser la del ya derrotado rey del norte. Los informes sobre el movimiento de esta gran fuerza de combate procedente del este y del norte atemorizarán grandemente al anticristo. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es la alianza rusa-china que se llama, que tanto ha atemorizado al mundo, y será cada hombre por sí mismo. Instalando su centro de operaciones en Jerusalén, el anticristo alista sus tropas
para encontrarse con ellos en lo que será la última batalla por el planeta Tierra. Daniel capítulo 11, versículo 44-45. Sabemos que China se le va a unir al anticristo, lo sabemos muy bien, ¿ok? Pero va a tener esa oposición. Sin embargo, esos dos reinos que hablan la palabra, el anticristo lo va a vencer, ¿ok? Según algunas estimaciones, en este conflicto podrían haber más de 400 millones de combatientes o soldados. El apóstol Juan dice que él escuchó el ejército que viene del este, que son 200 millones, pero esos son los que vienen. Más ya el anticristo tiene otro ejército, ya a las afueras de Israel, y se cree que son 200 millones más. En total, muchos eruditos creen de que son un ejército de 400 millones de soldados. Nunca en la vida, nunca, ningún ejército en ningún país del mundo, Estados Unidos no lo tiene, Rusia no lo tiene, aún China no lo tiene. Sin embargo, va a ser una coalición completa. China va a traer 200 millones y el anticristo lo va a estar esperando con otros aproximadamente, se creen, 200 millones más. En total se cree de que van a haber un total de 400 millones de soldados que el anticristo va a tener para destruir a Israel. Según algunas estimaciones, este es el número que podría ser 400 millones de soldados. Antes de que todo termine, la sangre de los muertos forma un río que fluye desde Megiddo en el centro de Israel hasta llegar a Petra, que es Jordania. Aproximadamente unos 290 kilómetros, 180 millas. La enseñanza pasada te di algunas estadísticas. Eso es lo que vienen siendo los 1.600 estadios. 290 kilómetros, 180 millas, como usas en tu país, para que te informes mejor. Y la altura va a ser hasta donde llega el nivel de la rienda de los caballos, que dijimos que aproximadamente 1.5 metros, que vienen siendo casi unos 5 pies. O sea, va a ser un río de sangre de 290 kilómetros o 180 millas con una profundidad de unos 5 pies de altura, donde el Señor Jesucristo va a pisar el lagar, y por eso él mancha su ropa de la sangre de ellos, de estos 400 millones de soldados del anticristo. O sea, mis amados, que cuando tú multiplicas, sabemos que el cuerpo humano, todo ser humano tenemos 8 litros de sangre. Si tú multiplicas 400 por 8, son 3.2 billones de litros de sangre lo que va a haber en ese río cuando el Señor pise el lagar con su ira y destruya todo el ejército del anticristo. Espectacular. Eso lo va a hacer Apocalipsis capítulo 19, cuando nuestro amado y glorioso, bendito Señor y Salvador Jesucristo venga corporalmente sobre la tierra o a la tierra y pise, que todavía no lo ha hecho. Acuérdate que la segunda venida está dividida en dos partes, parte A, parte B. La primera parte se hizo, pero fue en el aire, es invisible, solo la iglesia lo mirará, seremos arrebatados, es el harpazo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, cumpliéndose lo que él prometió en Juan capítulo 14, versículo 2, que él personalmente vendría por nosotros y nos llevaría donde él estaría y nos sacaría de este mundo. Pero luego la parte B de su retorno es una segunda venida, pero está dividida en dos partes. Sucede en Apocalipsis capítulo 19, donde él corporalmente todo ojo lo verá y todo oído lo oirá. Y él tocará la tierra de Israel, pero primero va a ir a pelear ese gran día de la gran batalla como Rey de Reyes, Señor de Señores, y como el león de la tribu de Judá, que viene a liberar al pueblo judío de Israel, al remanente que creyó en él, según lo dice Zacarías capítulo 13 y 14, que nos enseña básicamente quiénes son. Es una tercera parte, es el remanente, son los fieles. 2/3 partes el anticristo los va a eliminar. Y solo ese remanente, cuando lo llama, y sabemos que solo los judíos son los que tenemos el poder para hacer que él venga corporalmente. La iglesia tiene el poder de llamar. Esto es interesante porque la iglesia tiene el poder de llamarlo, la novia, la iglesia. Nosotros somos la novia virgen. Nosotros tenemos el poder para llamarlo
en su venida invisible por nosotros. Solo la iglesia tiene ese poder. Por eso dice, el Espíritu y la novia dicen, sí, ven Señor Jesús. Lo dice al final del libro Apocalipsis. Pero Israel tiene el poder para hacer lo que Él venga corporalmente, o sea, físicamente. Y todo ojo lo verá y todo oído lo oirá. Así que ambos tenemos ese poder. La iglesia tenemos el poder de llamarlo. Su novia virgen, de llamarlo. Por eso tú y yo tenemos que llamarlo. Tenemos que llamarlo. Tenemos que llamarlo todos los días, mis amados. Los pastores tenemos que predicar ese mensaje, predicar a la iglesia, llamar al Señor Jesucristo, porque nosotros, la novia virgen, tenemos el poder de llamarlo conjuntamente con el Espíritu para que Él venga por nosotros. Y luego, los judíos tienen el poder para llamarlo, para que Él venga corporalmente. Y así se cumple la fase A y B de una segunda venida que Él va a hacer. Te lo quiero poner en esa perspectiva para que tenga mayor sentido y me quiero explicar mejor, mis amados. Ese va a ser el río de sangre cuando el Señor pise el lagar. Él va a pisar el lagar y va a derramar 3.2 billones de litros de sangre cuando Él va a desbaratar, aniquilar a 400 millones de soldados, que es el ejército del anticristo. Los va a desbaratar. Él solo. Y tú y yo ni vamos a meter las manos. Vamos a estar aplaudiendo y simplemente alabando su nombre, pero Él no necesita ayuda de nadie. Él es el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 19, ahí te lo voy a poner mejor en perspectiva, la batalla. Van a haber por lo menos 4 batallas que Él va a librar. Así que, y va a haber un río de sangre de que va a medir unos 290 kilómetros, 180 millas, con una profundidad de 5 pies o 1.5 metros, y va a correr un río de sangre de 3.2 billones de litros de sangre de todo el ejército del anticristo, 400 millones de soldados que Él tiene. Y el Señor, Él mismo los va a desbaratar. Mi alma alaba su bendito nombre. Apocalipsis 14:20 dice así: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. He aquí yo vengo como ladrón, dice Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:16. Y los reunió, mira que dice, y los reunió, el mismo Señor los manda a reunir, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, localizado en la parte central del norte de la tierra de Israel, que significa la montaña de Megido, es lo que significa en hebreo. Y será el centro de la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el día de la gran batalla del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Esta batalla ocurrirá hacia el fin de la gran tribulación y concluirá cuando Cristo, nuestro amado y glorioso y bendito Señor y Salvador y Redentor, vuelva para destruir la maldad como Él lo prometió. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19. Para liberar a su pueblo y para inaugurar el reino mesiánico, que se conocen como los 1000 años del reinado de Cristo. Nótese lo siguiente al respecto a este acontecimiento. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de ese evento. Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Jeremías capítulo 25, versículo 31. Joel capítulo 3, versículo 2. Esta profecía de Joel 2 y 3 parcialmente se cumplió en Hechos capítulo 2, que fue el día que vino el Espíritu Santo, o el Pentecostés judío, que se conoce, Hechos capítulo 2, pero se cumplió parcialmente, no se cumplió en su totalidad. Joel 9:17 también lo dice. Sofonías capítulo 3, versículo 8. Zacarías capítulo 14, versículo 2 y 5. Lo dice bien claro. Satanás y los demonios juntarán muchas naciones bajo la dirección del anticristo para hacer guerra contra Dios, su ejército y su pueblo, y para destruir a Jerusalén, que tanto la odia Satanás. Apocalipsis 16, versículo 13, 14. Apocalipsis 16,
Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 19:14 y Apocalipsis 19. Ezequiel 38:39. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Aunque el punto focal será en la tierra de Israel, el acontecimiento de Armagedón incluirá al mundo entero, según Jeremías capítulo 25, versículo 29 y 38. Cristo volverá e intervendrá de manera sobrenatural para destruir al anticristo y sus ejércitos. Lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 y 21. También lo dice Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 15. Y todo el que desobedece al evangelio. Salmos capítulo 110, versículo 5. Isaías capítulo 66, versículo 15 y 16. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 10. Dios también enviará destrucción y terremotos sobre el mundo entero en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 y 19. Jeremías 25, versículos 29 al 33. Mis amados, esta advertencia la tenemos que tomar con mucho cuidado, dice Jack Kelly. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es la segunda indicación. La primera se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 2 y 13, de que los creyentes de la tribulación serán los responsables de mantener su propia salvación. Ya no hay dispensación por gracia, lo cual se simboliza por mantener, que es guardar sus vestiduras con ellos. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Si usted está familiarizado y se familiariza con la referencia simbólica de las vestiduras, entonces sabrá lo que estos versículos significan. Bien claro, tus obras, tus vestiduras. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De la misma manera como los vestidos proveen una protección física, la justicia provee una protección espiritual. En el primer momento de creer, Dios viste a la iglesia con su propia justicia, 2 Corintios 5:21, y la sella con el Espíritu Santo en nosotros, garantizando de esa manera nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En el libro Apocalipsis no hay ninguna indicación de que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Hoy en día el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero en los santos, con los santos de la tribulación, ya durante la tribulación y especialmente la gran tribulación, no existe ninguna referencia bíblica que indique de que el Espíritu Santo morará dentro de los creyentes. Imagínate, si hoy en día mucha gente peca, no va a la iglesia, no cumple, son cristianos que son más mundanos que el mismo diablo, son desobedientes, hacen lo que les da la gana, no lo que la palabra de Dios dice, obedecen al hombre y no a Dios, se congracian con los hombres y no con Dios. Imagínate en los tiempos de la tribulación y la gran tribulación, donde el Espíritu Santo ya no va a morar en ellos. Por eso te digo, no esperes hasta después del arrebatamiento para ser salvo. Ven a Cristo hoy mismo, hoy en día. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Mañana puede ser muy tarde. Nadie te garantiza que estarás vivo mañana. Nadie te garantiza una otra. Posiblemente esta es tu última oportunidad. Acepta a Cristo hoy mismo. Entrégale tu corazón al Señor. Dile, Señor Jesucristo, toma mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, lávame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y desde este día te voy a ser fiel. Te amaré y te obedeceré hasta el día de mi muerte o el día que suene esa trompeta. Si tú hiciste esa oración de corazón, la Biblia dice que tú eres salvo y has nacido de nuevo. Y el Señor te ha sellado con su Espíritu. Así que oro a Dios para que lo hayas hecho. Y si te has apartado de la iglesia, haz esa oración ahora mismo. Y si estás en la iglesia, pero eres más mundano que el mismo diablo, lo que eres un falso, arrepiéntete
y entrégale verdaderamente, ponte a cuenta con el Señor y el Señor tendrá misericordia de ti. Renuncia al pecado, aléjate del pecado, renuncia al pecado y Dios tendrá misericordia de ti. Ok, volvamos entonces. ¿Por qué Armagedón? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué Armagedón? El nombre Armagedón se deriva de la frase hebrea dividida Har Megiddo o Monte Megiddo. Este es un lugar en el centro de Israel, en la entrada occidental del valle de Jezreel. El rey Salomón tenía grandes establos en este lugar. Y Napoleón le llamó el campo de la batalla ideal. Así le llamó Salomón. Sobre toda la tierra. En este versículo se utiliza como el escenario para que las tropas se concentren en contra de Jerusalén. Jerusalén es el único centro, es el único punto de la tierra que Dios lo reclamó para él. Es el único lugar en toda la tierra que Dios ha reclamado para sí mismo. Según lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y por consiguiente, las fuerzas que se oponen, o sea, las fuerzas del enemigo, de Satanás, la quieren para ellos mismos. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 5. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Por esa razón se tiene que hacer ahí, porque ahí va a ser el último conflicto final donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a vencer a Satanás de una vez por todas y al pecado, al anticristo radicalmente. Por esa razón va a ser en Armagedón, ahí en el centro. Finalmente, mis amados, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa. Interesante, porque tanto en los sellos como en las trompetas, la Biblia hace un intervalo o un paréntesis, como le llamo yo, después del sexto sello y luego después de la séptima, después del sexta trompeta. Sin embargo, con las copas de la ira no hay intervalo. Aquí viene la séptima copa de la ira que derrama el séptimo ángel. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Esto fue por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Esta es la última o la séptima copa de la ira, la copa del granizo. Nuestro amigo Jack Kelly dice al respecto: el pasaje desafía cualquier descripción. Dios le ha dado al planeta Tierra sus juicios más severos, jamás visto antes. Un poco más y literalmente el planeta dejará de existir. Los terremotos destruyen todas las ciudades, dejándonos en ruina. Babilonia, la enemiga antigua de Dios, es señalada para un trato especial, el cual abordaremos en el próximo capítulo. Toda la tierra está siendo reconstruida en este ciclo final de juicios, los cuales son en parte para erradicar todo trazo de las intenciones malvadas del hombre y en parte también para prepararle a un camino completo para la era del reino de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos capítulo 3, versículo 21. El castigo bíblico por la blasfemia es la muerte a pedradas. Levíticos capítulo 24, versículo 10 al 16, dice así:
En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. 24:11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre con N mayúscula, o sea, el nombre de Dios, y maldijo. Entonces lo trajeron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Levítico 24:13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemara el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero, esto es el gentil, como el natural, esto es el judío. Si blasfemara el nombre, que muera irreversiblemente. El anticristo y los moradores de la tierra han estado blasfemando el nombre de Dios desde el comienzo. Y ahora viene la fase del castigo. Pedazos de hielo de hasta 45 kilogramos de peso, o sea, casi 100 libras de peso, caen violentamente del cielo, produciendo una devastación sin paralelo. Dios está apedreando a la gente desde la tierra por su blasfemia, y aún así lo siguen blasfemando. Wow. Dios desde los cielos está apedreando a la gente que blasfema desde la tierra por su blasfemia, y aún así lo siguen blasfemando. Esto me recuerda a Josué. Josué capítulo 10 habla de que Dios manda a los ángeles a que apedrearan cuando Josué está peleando en aquella gran batalla con el pueblo de Israel. Dios manda auxilio al ejército de Israel y al general, en este caso Josué. Y la Biblia dice que los ángeles, Dios manda ángeles y comienzan a apedrear a los ejércitos del enemigo. El libro de Josué nos enseña mucho de Apocalipsis. Mucha similitud hay entre el libro de Josué con el libro de Apocalipsis. De hecho, te recomiendo que lo leas porque vas a ver mucha similitud. Y aquí vemos que dice que de los cielos Dios ahora está apedreando a estos blasfemos. La paga de la blasfemia es ser apedreado, según nos enseña Levíticos capítulo 24. Mis amados, el anticristo ha llenado la boca. Acuérdate que uno de sus nombres es un nombre blasfemo. Y todos los moradores de la tierra han estado blasfemando a Dios. Ahora Dios les manda la paga, justicia divina. Esa es la séptima copa de la ira, granizo de hasta 45 kilogramos, o sea, 100 libras. Destructivo. Y aún así los hombres no se arrepienten, sino que siguen blasfemando. Por ende, Dios los apedrea aplicando el castigo divino. Más adelante cubriremos la destrucción de las tres fuerzas poderosas que forman Babilonia la Grande y que han oprimido y esclavizado a la humanidad a través de casi toda su historia. Estas son, por su naturaleza, la religión, el comercio y el gobierno. Esos son los 3:6 que habla el libro del número de la bestia. La religión, el comercio o la política o el gobierno. Y cada una esta es tratada de medida especial con la ira de Dios. Si el Señor no ha venido y si no ha sonado la trompeta, la próxima semana, mis amados, abordaremos el capítulo 17, la destrucción de Babilonia, la gran ramera, el sistema religioso. Ese será el capítulo 17. El capítulo 18 es la destrucción de Babilonia comercial. Y el capítulo 19 es la destrucción de Babilonia, gobierno o política. Y ahí Dios destruye a Babilonia la Grande en 3 etapas diferentes, dándole un trato especial
a Babilonia, la gran ramera, el sistema falso religioso, a Babilonia comercial, que ha esclavizado el mundo también, de la misma manera que la religión, y a Babilonia gobernante o gobierno o política, que también ha esclavizado al mundo entero. De esa manera, mis amados, hemos cubierto el capítulo 15 y 16 del libro de Apocalipsis, y te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor amado, por habernos permitido aprender de tu santa y divina palabra. Espíritu Santo, gracias por ser el Maestro por excelencia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado, por toda tu infinita misericordia. Toda la gloria es tuya, porque solamente tú te la mereces, Señor. Yo ruego, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que abras el entendimiento, el corazón, los ojos espirituales, el oído espiritual, el corazón espiritual y la mente espiritual de todo aquel hombre y mujer, hermano y hermana que esté escuchando y que esté estudiando este estudio sistemático y exhaustivo del libro de Apocalipsis conmigo, Señor amado. Y que tu nombre sea glorificado y que ellos sean, Señor amado, edificados para la gloria de tu santo y bendito nombre. Te damos la gracia, Señor amado, por tu infinita misericordia en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, y su amada iglesia, su novia virgen, juntamente con el Espíritu, dicen: sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración todos los días, mis amados. Soy el doctor Israel Goldman, del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, USA. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo y divino rostro sobre tu vida. Maranata, el Señor viene pronto, y nosotros, su novia, su amada iglesia, su cuerpo, su novia virgen, decimos con el Espíritu: sí, ven, Señor Jesús, que te anhelamos. Gloria al santo nombre de Jesucristo nuestro Señor.